Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros y ustedes han visto que a lo largo de este año hemos estado trayendo diferentes tipos de programa, no solamente de salud física, salud mental y de todas las cosas que nos comprenden a nosotros como seres humanos, recordando que somos seres bio, psico, socio, espirituales. Así que les doy las gracias por estar acompañándonos, ya estamos a mitad de año. Y bueno, la verdad es que seguimos creciendo en esta comunidad de Sanamente, cosa que me hace muy feliz, ya que sé que están acompañándonos, que están preguntando, pero sobre todo que nos están dando ideas para nuevos programas. Así que no se despeguen, que el día de hoy vamos a estar hablando de noviazgo con la psicóloga Darena Villalobos, así que ya comenzamos. Muy buenas noches a todos y yo sé que este tema ha sido súper esperado por todos, realmente sé que tiene un interés muchísimo en todos los aspectos, porque no solamente para la comunidad de jóvenes que tenemos aquí en Radio Claret a nivel centroamericano, a nivel parroquial, sino todos esos otros jóvenes y todas esas otras personas que se encuentran en este proceso de querer encontrar una pareja, de querer mantener su relación de una manera sana, creo que es lo más importante, y para eso nos acompaña la especialista el día de hoy, Darena Villalobos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme acá al programa. Yo creo que estos son temas pues sumamente importantes y que últimamente tienen como mucha información, especialmente pues en redes sociales, es decir, es algo muy primitivo igualmente, y yo la verdad es que estoy muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias por aceptar. Como te digo, estás súper esperada aquí en el programa. Yo espero que todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan tomar nota, tomar apuntes, recordándoles que tenemos un correo electrónico para que ustedes puedan hacer todas esas preguntas. Yo sé que a veces da un poquito de pena hacerlas así como en vivo en el YouTube, así que nos escriben y con muchísimo gusto. Ahí lo tenemos en pantalla, infosanamentetv@gmail.com, y todas esas preguntas que ustedes tengan se las vamos a hacer llegar entonces a nuestra especialista. Cuéntanos, eres psicóloga, cuéntanos sí. ¿Por qué psicóloga? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, pues realmente soy psicóloga por el tema de, pues yo, es decir, mi primera opción siempre fue como temas de salud, luego me decidí por el tema de la psicología, por toda esta parte de comportamiento humano, toda esta parte de la ayuda social que también se ve muchísimo en esta parte de pues la psicología, el entendimiento de las emociones, la mente. Yo creo que son conceptos muchas veces que se llevan pues de la mano con las vivencias que uno tiene, las experiencias, y también con las emociones que en algunos momentos pues son partes características de cómo se vive nuestra propia experiencia. Entonces básicamente por eso estoy acá, ¿no? Y yo creo que te ha tocado realmente emprender este tema de ser psicóloga en una época diferente. Sí. Bueno, no quiero decir que yo tampoco estoy tan lejos de eso, ¿no? Estamos en una época un poco complicada por el tema de las redes sociales y todo lo que se nos enseña, y que no son personas idóneas. Sí me gustaría, porque lo comentaste al inicio, entonces me gustaría empezar un poquito por entender ese tema de las redes sociales, cómo influyen nuestras relaciones de pareja, porque ahorita mismo uno escucha mucho esto de las maneras, los lenguajes del amor, de cómo uno se relaciona, y que si tengo apego ansioso, evitativo, cosas que antes veíamos en la teoría, en los libros, y que uno la maneja de una manera distinta. Ahora los influencers nos los muestran de una manera como muy coloquial, y a veces sin entender como el contexto completo. Entonces me gustaría, bueno, que comencemos con el tema y tal vez empezar por ahí. ¿Qué sí, qué no en las redes sociales y cómo esto influye en este proceso del noviazgo? Sí.
Bueno, primeramente, es decir, sería importante iniciar por este tema de las redes sociales, ¿no? Y todo lo que involucra, como muy bien tú lo mencionas, pues hay muchísima información y esa información normalmente solamente sacamos algunas partes, algunas piezas que suenan con nosotros, pero posiblemente, es decir, preguntarnos también desde qué lugar de nosotros están sonando con nosotros esas piezas, esa información. Si es desde un lugar donde quizás hay algún tipo de evento que todavía no se ha digerido bien, si es desde un lugar donde estoy en una relación probablemente quizás un poco conflictiva, entonces esta información la tomamos de alguna forma como piezas o respuestas ante esa situación que nosotros vivimos, que realmente muchas veces es difícil identificar si son saludables o no. Y yo pensaría que pues sí, estamos en una época un poco distinta, estamos en una época donde pues las redes sociales tienen mucha fuerza y es muy importante allí entonces educarnos socialmente, educarnos con profesionales, pues como muy bien lo dices, idóneos, y que no hay que tener temor al preguntar, es decir, las especialidades de los psicólogos, quizás de doctores, psiquiatras y demás, para poder entonces tener respaldo de dónde está saliendo esta información, porque definitivamente si bien las redes sociales nos dan mucha información, muchas respuestas, posiblemente esas respuestas tienen distorsiones. Así que por un lado eso, ¿no? Sí, y me gustaría rescatar aquí en este momento algo que acabas de comentar, y es que uno a veces recibe las respuestas, o la mayor parte del tiempo las recibe desde lo que está viviendo. Y no sé por qué, yo no sé si eso son cosas de los algoritmos y todo esto, pero cuando uno está pasando por una situación, aparecen de repente un montón de cosas que tienen que ver con esto. Recordando a una paciente el día de hoy que me decía, todo lo que me sale es de hombres maltratadores y yo creo que esto es una señal. Claro. Y entonces, ¿qué hacer? Porque si yo estoy en una situación vulnerable, ¿qué debo hacer con esa información además de poder darme cuenta si es alguien idóneo o no? ¿Qué podríamos hacer en ese contexto? Yo pensaría que es muy importante en ese contexto de vulnerabilidad quizás compartir ideas con otras personas, ¿no? Yo creo que es muy importante poder estar en comunidad y de alguna manera contrastar, ¿no? Es decir, si estoy en una situación de peligro, vulnerabilidad, es muy difícil identificar entonces en ese momento qué es lo saludable, qué es lo sano, hacia dónde me debo dirigir y posiblemente quizás tener otras voces alrededor que me indiquen, ok, otras probabilidades, otras posibilidades, sería una muy buena estrategia. Definitivamente que el algoritmo, ¿no? Y esta parte muchas veces hasta refuerza ese malestar que nosotros tenemos porque nos condensa allí y nos mantiene allí. Una cosa que tiene mucho que ver con esto de las redes sociales y tal, es que después de pandemia muchas relaciones se han ido formando, si antes existían, ahora se forman más, con aplicaciones, por medio de internet. Hablemos un poco del noviazgo, tal vez de cómo han ido cambiando en el tiempo, pero sobre todo, ¿qué es el noviazgo? ¿Cómo entendemos el noviazgo y cómo conseguir ese noviazgo? Claro. Yo pensaría que pues el noviazgo, a grosso modo, ¿no? Sería esta unión de dos personas, tomando un poco el concepto del triángulo del amor de Sternberg, dos personas que se unen donde hay pasión, compromiso e intimidad. Entonces, al haber como estas tres partes del triángulo, allí se hace una unión y se forma este noviazgo. Algunas consideraciones, pues que pienso que las podemos hablar un poco más adelante, pero algunas consideraciones a tener es que pues todo noviazgo tiene sus altas y bajas. Sin embargo, también hay ciertas situaciones donde de la manera en la que se llevan los conflictos también determina qué tan saludable es el vínculo que hay allí, que también tiene mucho que ver con esta parte del apego, ¿no? Que la mencionábamos al principio. Y sí, también esta parte de las redes y la manera en la que pues ahora se forman estos noviazgos a través pues de aplicaciones, es decir, es una forma muy curiosa porque de alguna forma uno conecta con personas que no esperaría conectar y de alguna forma también integra todos estos intereses y da como esta proximidad a buscar a alguien con los que tenga, no sé, como mayor
mayores cosas en común, ¿no? Ahora, es decir, también tiene sus peligros, ¿no? No conocer a la persona, no tener amigos en común, y es decir, también esto tiene sus pros y contras. Ok, y sí, yo creo que es bien importante este tema porque pasan varias cosas con esto, por ejemplo, de las aplicaciones y todo lo demás. Yo creo que algo tal vez interesante de ellas es que la gente entiende o se entiende que no es algo tal vez tan físico, porque primero nos empezamos a conocer a través de mensajes y todo lo demás, y puede ser que alguien me diga, no, es peligroso. Entonces yo creo que es muy importante como ya discernir en el momento qué es lo que tal vez se ajusta más a las necesidades de cada quien, ¿no? Sí, sí. Y de alguna manera esto también protege a la persona, ¿no? A tomar como sus pausas y conocerlo y tal. Sí. Sí, yo creo que tal vez en algún punto, no sé, me dirás tú, pero en algún punto empezamos a ver que las relaciones iban muy rápido. Entonces la gente de una vez se iba comprometiendo de diferentes maneras, y yo creo que ahora la gente se toma un poco más el tiempo para ir conociéndose, ¿no? Entonces, no sé si tenga algo que ver con esto, con los tiempos que hemos estado viviendo, pero me parece a mí que son cosas como que estamos viendo ahorita mismo. Sí, yo también pensaría, y una idea que me surge ahora que me cuentas esto es que de alguna forma al cambiar estos tiempos también cambian como las expectativas que se tienen respecto de los noviazgos. Antes era algo muy estructurado, se esperaba, es decir, uno iba a la universidad, tenía novio, novia, y bueno, ya al finalizar la universidad se casan, tienen hijos, un hogar, familia. Ahora esto se ha modificado, posiblemente los tiempos son más extensos entre una y otra, quizás ahora también se tiene como este pensamiento de posiblemente prepararse uno mismo, tener un buen trabajo y tal, y dar como este siguiente paso, ¿no? Entonces sí, es interesante. Y yo creo que ahora eso es lo normal, o sea, lo normal o lo saludable en estos momentos es como me preparo, ya no solamente académicamente como lo acabas de decir, sino que también voy al psicólogo, hago mi proceso terapéutico y después cuando estoy listo. Ese tipo de pensamientos lo he escuchado de personas muy jóvenes, como si tú no estás en terapia, pues contigo no puede ser. Yo creo que se ha formado como una moda alrededor de esto que puede ser sana, pero que yo creo que también uno tiene que poder discernir porque un proceso terapéutico, ¿cuánto te podría durar? Entonces, ¿qué piensas de eso? Claro, sí, yo pienso que de alguna forma también hay como estas, es decir, nos fuimos de unas expectativas, lo que se espera socialmente, ¿no? Del noviazgo, a unas expectativas pues ya a nivel individual, y de alguna forma pues esta parte, ¿no? Como de estar muy preparado, ir al psicólogo, ir a terapia, no sé, quizás si nos vamos al extremo, que en algunos casos esto podría pasar, hay algunas personas que de alguna forma esperan como esta perfección, ¿no? Como necesito esta persona tan perfecta en todos sus ámbitos para entonces poder entrar a una relación con esa persona, y que realmente esto también de alguna forma, no sé, quita también todas estas áreas en las que la persona es muy buena y que realmente esta perfección, es decir, si es que en algún momento se alcanza, ¿no? Que es muy improbable. Claro, y yo creo que también esto nos da a lo que tú dices del tema de buscar perfección, y en realidad nadie es perfecto, y los procesos terapéuticos no son perfectos y duelen mucho. Entonces yo sí creo que es bien importante a todos los jóvenes que nos están viendo, a todas las personas que nos están viendo, que están en este proceso, porque ahorita mismo creo que es como un espacio para los millennials también, porque hemos ido creciendo a través de esto. Tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes con exigencias tal vez ni siquiera de los padres, sino que uno mismo se va cargando. Entonces, buscando esa perfección, pero al final pues somos humanos, somos imperfectos, y todas esas cosas de formar una pareja, pues es normal dentro de formar una pareja. Dime, ¿qué cosas puedo yo como estar alerta o bueno, tal vez buscar en la otra persona para poder tener una buena relación? Bueno, yo pensaría que principalmente algunas de las cosas que podemos notar en un inicio al conocernos es el respeto y la comunicación, ¿no? Esto no quiere decir que la persona va a comunicar absolutamente todo, porque nuevamente, también tomando en cuenta que venimos de contextos distintos y unimos, es decir, todos esos dos contextos a una relación, posiblemente no es la misma crianza, no son los mismos padres, no es el mismo lugar en el que estamos ambas personas, y podemos de alguna forma también negociar, de alguna forma también educar
buscar nuevamente en la relación lo que significa comunicación para mí, lo que significa para el otro, y esos serían como algunos de los elementos que son importantes al iniciar. Y ahora que me dices esto, recuerdo justamente a una paciente que me comentaba que se dio cuenta que ella no era compatible con su novio porque sus amigos de la escuela no eran iguales, ¿no? Okay. Que en una escuela eran de una manera, en la otra era de otra. No sé si ustedes que nos están viendo han pasado por alguna de esas situaciones, así que pueden compartirlo si ustedes quieren, pero es un poco complicado porque Sí. no venimos, como tú dices, de los mismos contextos, y entonces es súper importante poder darnos cuenta que no podemos definirnos por un tercero o un quinto porque son personas Claro. que ni siquiera son cercanas a la relación. ¿Qué podemos hacer cuando, o bueno, te pregunto, podemos tener crisis en los noviazgos y cómo identificarlas? Sí, la verdad es que yo pensaría que, es decir, las crisis en los noviazgos, claro, yéndonos al gris en vez de blanco y negro, sino a un gris, las crisis de alguna forma son importantes porque son momentos en los que las relaciones pueden crecer y en los que también se pueden comunicar las necesidades de las dos personas. Ahora, la manera en la que se lleven estas crisis también va a definir si salimos bien de esa crisis o no. De alguna forma, en este tipo de conflictos es importante, si bien expresar nuestra necesidad, nuestra ira, nuestro enojo y demás, es importante también que expresemos o que de alguna forma nos pongamos también en la mente del otro, ¿no? Como, uy, esta acción que hizo, es decir, un ejemplo, dejó los trastes en el fregador, ¿no? Uy, quizás en ese momento él estaba cansado, ¿qué podía estar pensando él? Un poco también ponernos en el otro lugar y poder llevar estas crisis de una forma, pues, saludable. Ahora, no sé si también sería importante mencionar esos momentos que ahora también se les dicen comúnmente como las banderas rojas, ¿no? Ajá. Y bueno, la verdad es que esto es algo que ha estado como en tendencia en los últimos años, de estas banderas rojas, y es importante también de alguna forma tener en consideración que no todo, es decir, no todo conflicto será una bandera roja. Sin embargo, las banderas rojas por lo general, que son como estos eventos en los que hay que prestar atención, que son señales de alerta, podría ser eventos violentos, ¿no? Donde ya pues quizás hay, es decir, una verbalización violenta, hostil, golpes y demás. Ya estas son señales que pues no nos están dirigiendo a una resolución de conflictos saludable. Ok. El tema de la comunicación, ahorita que lo decías, que no las personas normalmente, o al inicio tal vez, no lo sé, no dicen todo. Y es importante saber que no vamos a decir todo. ¿Nos puedes ampliar un poquitito más esa parte? Sí, sí. Bueno, al referirme, ¿no? Como no van a decir todo, es que posiblemente dentro del contexto en el que fueron criados, tuvieron estas vivencias, quizás en relaciones anteriores, no sé, de alguna forma se imposibilita la capacidad o el espacio para poder comunicarse, y muchas veces, es decir, he escuchado quizás que hay parejas en las que se espera que la persona pues diga todo, ¿no? Y que sea muy, que exprese todo, que verbalice y demás, y hay frases como, es que si yo tengo que pedirlo, entonces ya no lo quiero, ¿no? Que muchas veces hasta esta frase en algunos momentos es hasta dañina para uno mismo, porque cierra también las puertas a que la otra persona pueda tener este espacio para comunicarse. Y ahora que mencionas esto, creo que es súper importante, porque a veces y casi siempre la otra persona no sabe lo que estamos pensando. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que si ya lo digo ya no lo quiero cuando yo pude haberlo dicho? Yo no sé, pero en ocasiones también siempre les digo como, bueno, pero si tú en tu cumpleaños quieres un dulce de chocolate, dilo con tiempo. Dilo con tiempo y de esta manera te sorprenderás cuando llegue, Claro. pero ya lo compartiste, ya lo dijiste, y es mucho más fácil a que yo espere que el otro mágicamente me traiga un dulce de chocolate cuando me compró uno que era de frutas. O sea, en cosas muy sencillas se pueden formar problemas muy grandes. Entonces, no sé si tiene que ver por allí el tema de poder decirlo antes. ¿Qué tips nos puedes dar sobre eso? Sí, posiblemente al decirlo antes, pues me estaría refiriendo, es decir, este ya en sí es un buen tip, ¿no? El poder como avisar,
de alguna forma tener como esta consideración con el otro de, oye, a mí me gusta tal cosa, ¿no? También pensaría que es importante validar quizás la sorpresa o la intención que hay detrás de lo que la otra persona trae para ti. Yo esperaría, y aquí entramos nuevamente como en la perfección, ¿no? En este quitarnos esta máscara de perfección, de, uy, pero es que yo quiero los regalos perfectos, yo quiero la salida perfecta, es decir, no hay tal cosa. Entonces sería importante también como abrazar esta particularidad de la persona, lo que él piensa o ella piensa que me gusta a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque yo creo que también esa parte es importante y a veces uno se molesta y eso hasta a mí me ha pasado, ¿no? Que yo digo, no, a mí me gustan los claveles y en mi cumpleaños me regalan rosas y yo dije, ¿pero por qué? Claro. Entonces, claro, son este tipo de cosas que también uno debe dejar que las personas sean abiertas y eso demuestra el amor de la otra persona, porque tal vez puede ser que el significado de un clavel para una persona no sea el mismo que para la otra. Para mí en lo personal tiene algo muy emocional, pero yo entiendo que una flor mucho más así como bonita puede ser la rosa. Y a veces nos enfocamos tanto en eso propio, ¿no? De decir, no, es que yo quería que dañamos esos espacios bonitos, los cumpleaños, las celebraciones. Casi siempre las celebraciones tienen conflictos así como bastante interesantes, pero también está de la mano pues de cada uno de nosotros el poder entender que las otras personas también tienen sus maneras de mostrar ese afecto y ese amor. Estos temas que van saliendo en las redes sociales, algo de los lenguajes del amor. Los lenguajes del amor. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, es decir, de los lenguajes del amor, según pues últimas quizás estudios y demás que he visto, ¿no? Es decir, no, habría que ver quizás a modo científico qué tanto respaldo tienen, pero yo pienso que funcionan, es decir, como para ejemplificar, funcionarían muy bien, ¿no? Como esta parte de yo soy más de regalos, quizás de afecto, de tiempo. Yo creo que funcionan quizás para que la persona pueda expresar lo que a ella le gusta, ¿no? Posiblemente, es decir, quizás no categorizarlo como lenguaje del amor, pero sí como la necesidad propia, ¿no? Como a mí me gusta quizás pasar más tiempo contigo que quizás salir a un lugar caro y demás, o los regalos y tal. Entonces yo creo que esto funcionaría muy bien para poder ejemplificar de alguna forma al otro qué es lo que a uno le gusta, teniendo en cuenta que esto no va a ser perfecto. Claro, y yo creo que sí es súper importante porque hay personas que dicen, no, es que mi lenguaje del amor es uno. Y uno también se cierra la puerta, como lo decías antes, a poder, no sé, decir una palabra de afecto o qué sé yo, tantas cosas que están dentro de este tema de los lenguajes del amor que en algún punto pues hacen que las relaciones sean como mucho más robóticas. Ese tema es súper, súper importante. Hay una diferencia entre hombres y mujeres en el tema del noviazgo. ¿Existe como algo científico así muy teórico sobre qué hace el hombre, qué hace la mujer en una relación, o los dos tenemos que poner en algún momento, y lo digo porque en algún momento he tenido que escuchar que dicen, no todo el tiempo vamos a hacer 50-50, en algún momento vamos a hacer 60-40, en otros vamos a hacer... ¿Cómo funciona eso? La verdad es que a modo muy, quizás dentro de la experiencia o lo que he visto, estudiado, ¿no? En el campo psicológico, posiblemente esto tiene mucho que ver con la comunicación y con la individualidad de cada uno, ¿no? Lo que quizás, es decir, y también que no estamos en las mismas situaciones todo el tiempo, ¿no? A pesar de que somos dos personas en un mismo contexto, pues también somos dos seres en distintos contextos. Y yo pensaría que esto de los porcentajes, ¿no? 50 y 50, posiblemente sería injusto para una persona que en ese momento solamente puede dar un 20% de sí misma, ¿no? Y que está pasando quizás por un evento más fuerte, por una situación un poco triste y demás, y que probablemente la persona tendrá que ser como ese 80 restante para poder, no sé, contener, acompañar a su pareja. Yo pensaría que esto fluctúa, que estos porcentajes van fluctuando. O sea que es normal que en algún momento yo pueda dar un 20, pero que en otro momento del 80. Entonces en este momento sería como importante ser consciente
de que el otro está dando más o que yo estoy dando. Sí. Y tal vez no para reclamar, sino como para saber que en ese momento él está o ella está de una manera, pues tal vez que no me va a dar mucho más de lo Claro, que yo espero. sí, y también tener como ya esa idea, ¿no? En mente de, uy, quizás ahorita no puedo pedir tal y cual cosa porque la persona posiblemente no me lo pueda dar en este momento. Y yo creo que, y como siempre se los digo, una de las cosas más importantes en estos contextos es ser como prudente y poder ver en el momento en el que yo esté pasando por una situación, también ser empático, ¿no? La importancia que tiene la empatía en el proceso de las relaciones de pareja, pero sobre todo, y uno lo ve en distintos contextos, que cuando uno a veces quiere algo, uno lo pide en un momento que no es el adecuado, entonces Sí, es totalmente. importante ser oportuno y no inoportuno, era lo que quería decir, porque a veces puede ser que nuestra pareja no esté bien y uno esté exigiendo atención, uno esté Sí. exigiendo tiempo y también eso satura a las personas, entonces... Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que también hay que tener estos espacios como pareja, de poder tener como este lugar seguro, ¿no? Un lugar seguro que se va construyendo. Ojo, no es un lugar seguro que es decir, ya porque somos pareja, ya es seguro, ¿no? Exacto. Es algo que se construye poco a poco y que hay que tener mucha paciencia también, porque eso es decir, vamos escalón por escalón y que hay cosas que realmente no podemos controlar, contextos, situaciones que no controlamos y que posiblemente esos escalones de alguna forma quizás hasta algunas veces tiemblen y que hay que estar preparados para eso, para poder también reconstruir y darse esa posibilidad. Que ahorita mismo uno ve como parejas con mucho más edad, ¿no? Antes tal vez uno se imaginaba a los 40 años que ya todo el mundo estaba casado. Ahora uno ve parejas en noviazgo, si tienen 50 años. ¿Es diferente a los que tienen 18, 19 o pasarán por las mismas situaciones? Es decir, acá se pone complejo, ¿no? Yo pensaría que probablemente cuando hablamos de noviazgo siempre hay como estas etapas de quizás lo que se le dice comúnmente como el coqueteo, ¿no? Como vamos a conocernos, el coqueteo y demás, y luego se ingresa como esta parte un poco más formal. Las expectativas que se tengan respecto de la relación o qué esperar dentro del noviazgo, pues van a cambiar dependiendo de en qué lugar estén las personas ahora mismo, tomando en cuenta la edad. Quizás personas con mayor edad van a tener otras expectativas respecto a lo que es un noviazgo y personas un poco más jóvenes van a tener ciertas expectativas respecto a lo que es un noviazgo y cómo se va a llevar también el mismo. Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el noviazgo. Todas esas banderas rojas se quedan con nosotros para escuchar cuáles son las verdes, pero todas estas cosas que son importantes en una relación, la comunicación, el ser oportunos, el poder dar en un momento en el que el otro tal vez necesita un poco más, pero sobre todo en el poder construir estos espacios seguros para que podamos compartir y si lo queremos así, pues compartir la vida y que esto nos traiga no solamente bienestar de pareja, sino a cada uno de nosotros. En este momento nos vamos a ir a una pausa musical y pronto volvemos con más de Sanamente. Dichosos los pobres, dichosos los afligidos, dichosos los humildes, dichosos los perseguidos, dichosos los misericordiosos, dichosos los puros, dichosos los que traen la paz,
Dichosos los que tienen hambre por hacer la voluntad, porque Dios los saciará, porque de ellos es el reino de los cielos, y Dios los consolará. Dichosos ustedes cuando los injurien, dichosos cuando los persigan, dichosos por causa mía, por hacer la voluntad, porque Dios los saciará, porque de ellos es el reino de los cielos, y Dios los consolará, porque de ellos es el reino de los cielos, y su misericordia alcanzará. Alégrense, regocíjense, porque grande será su recompensa, será, porque de ellos es el reino de los cielos, y Dios los consolará, porque de ellos es el reino de los cielos, y su misericordia alcanzará, porque de ellos es el reino de los cielos, y Dios los consolará, porque de ellos es el reino de los cielos, y su misericordia alcanzará. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras conversando sobre el noviazgo. Si tienen preguntas, recuerden por favor hacerlas a través de nuestro correo electrónico para que podamos ir contestando a ellas aquí mismo en el programa si es posible. Y bueno, tenemos varias preguntas. Una de ellas que también me llamó muchísimo la atención es sobre estas relaciones tóxicas que se tienen durante el noviazgo y que después cuando entran ya tal vez en una relación más formal, se casan y todo esto. ¿Será que tienden o no a ir al fracaso? ¿O será que si tenían un noviazgo tóxico después se vuelve algo bonito y fabuloso? Bueno, esta pregunta es interesante, ¿no? Yo pensaría que de alguna forma hay que tener varias consideraciones, y es que cuando entramos como a una relación tóxica, es decir, una relación en la que no está siendo lo más saludable o probablemente no está siendo saludable en ningún sentido, ya sea, es decir, con estas conductas posiblemente de control, estas conductas quizás de hostilidad, agresión y demás, es importante allí estar muy alerta y muy pendientes a
todo lo que pueda suceder o cómo nosotros o cómo esta persona me está haciendo sentir. Si no me está haciendo sentir protegida, me está haciendo sentir muy alerta, no es normal. Y ojo, lo recalco, ¿no? No es normal sentirse alerta todo el tiempo, como en esta hipervigilancia, no es normal. Y es importante que uno pueda ya sea comunicarlo, pedir ayuda, porque realmente hay como este pensamiento que también he visto muy frecuente, ¿no? Como de, no, es que yo lo puedo cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí es importante tener en consideración que ninguna persona puede cambiar a otra. Es decir, allí posiblemente uno debe pues tomar decisiones que no son para nada fáciles y uno tiene que de alguna forma también pensar y mirar a largo plazo, ¿no? Como si esto está siendo así a corto plazo, a largo plazo, ¿por qué razón no sería distinto a lo que ahorita mismo estoy recibiendo? Sí, y yo creo que, bueno, era otra de las preguntas que teníamos, ¿no? Si yo al casarme con una persona puedo cambiarla, la persona va a cambiar. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la codependencia emocional, Sí. ¿no? Y ese tema de que uno se va a creer el salvador de la otra Sí. persona y que nos da muchísimo poder en algunas ocasiones hasta para maltratar de algunas maneras a esa otra persona por lo que nosotros esperamos de ella. Porque a veces nosotros ponemos mucha carga sobre el otro y queremos que el otro haga lo que uno quiere y si la otra persona no lo hace, entonces están todas estas complicaciones en medio de las relaciones. Por eso es importante poder entender el noviazgo, poder trabajar el noviazgo y que vaya pasando. Yo creo que uno tiene que utilizar el tiempo que sea, ¿no? Para poder llegar a conocer a la otra persona. ¿Tenemos algún tiempo estimado o depende de cada quien? Yo pensaría que depende de cada quien, ¿no? Depende de la particularidad de cada una de las personas, lo que ambas están esperando, es decir, si están preparados también para el compromiso y lo que eso conlleva. Y todo esto son temas que se pueden hablar y que se deben hablar, ¿no? Hay muchas personas que quizás también por temas, es decir, vamos a entrar un poco a la profundidad, ¿no? Por codependencia, temen a preguntar por quizás temor a que la otra persona se vaya. Es decir, si pregunto tal cosa, la otra persona me va a dejar, se va a ir y demás. Y es importante pues estar pendientes también de cómo uno está reaccionando y actuando cuando entra en vínculo con otra persona, porque cuando entramos en vínculo, allí es donde de alguna forma todo este apego que tenemos de forma muy prematura, es donde allí se expresa, ¿no? De alguna manera. Entonces yo pensaría que sí es importante pues tener en consideración que no vamos a poder cambiar a la otra persona y que necesitamos estar también pendientes de cómo nosotras nos sentimos o si de alguna forma cuáles son las expectativas que yo tengo y que la otra persona tiene. Así que pensaría que no hay un tiempo estimado, sino el que ambos pues determinen, ¿no? Ok, nos acaba de llegar una pregunta, bueno, es como un comentario abierto sobre los celos para que nos compartas un poco, ahorita que hablaste de los miedos, para que nos hables un poquitito más sobre los celos. Sí, por lo regular los celos, es decir, en los celos hay mucha desconfianza, hay mucha inseguridad, es decir, posiblemente si ya hay antecedentes por alguna de las partes, quizás de infidelidad y demás, pues claro, estos celos se incrementan, ¿no? Sin embargo, de alguna forma, si esto es algo que se conversa, si esto es algo que ambas personas depositan como todo lo que traen cada una de su contexto, de sus vivencias, de lo que esperan de la otra persona, quizás esto puede disminuir. Ahora, estos celos, pues de alguna forma también, es decir, pensaría yo, que tienen mucho que ver con la manera con la que nosotros nos vinculamos con la otra persona. Es un poco trayendo también esta teoría del apego, ¿no? Sí. Posiblemente en personas que son, es decir, que están funcionando y trabajando desde un apego ansioso, posiblemente todo lo que traigan a la relación es ansiedad de esta persona me va a dejar, se va a ir, y hay, claro, todo este contexto muy imaginario de cosas que no han pasado, pero que están en la mente de la persona y que de alguna forma pues se expresan a modo de reproche, ¿no? Y que quizás la otra persona sienta que hace todo lo posible por estar allí, por demostrar confianza y demás, y nada funciona. Y esto también puede generar algunos conflictos. Y yo creo que también va matando de alguna u otra manera lo bonito, ¿no? De la relación, porque tú te cansas de dar y al final nunca es suficiente. Sí.
Sí. Ujú. Ok, entonces bueno, espero que eso haya pues resuelto un poco el tema este de los celos, ¿no? Y lo importante que es, porque cuando uno llega con mucho miedo a la relación, definitivamente que puede no durar tanto. Sí, Y a así veces uno es. se pregunta como que, pero ¿por qué se terminó? Sin uno entender realmente que eso era un tema que estaba en medio de esta situación, ¿no? Eh, ¿qué cosas podemos, ya hemos visto como algunos red flags, pero qué banderitas verdes podemos entonces tener en una relación? Sí, yo pensaría que algunas de las banderas verdes que sí podemos tener en la relación podría ser todas las que involucran que pues hay espacio para la individualidad de cada persona. Cada persona tiene su espacio, sus momentos, sus hobbies, es decir, claramente no va a ser perfecto, ¿no? Y van a haber momentos en los que hay que ceder, que también hay como, es decir, este ceder por el otro, es importante, pero no sacrificar lo que uno es para estar dentro de la relación. Entonces, yo pensaría que una bandera verde podría ser que hay espacio para ser individuales. Otra bandera verde es que hay espacio para el conflicto, es decir, para el espacio de un conflicto en el que yo puedo expresar mi necesidad sin que el otro pues de alguna forma sienta que es un ataque, ¿no? Porque muchas veces también se percibe esto, sino que yo puedo expresar mi necesidad y que la otra persona está allí para contenerme, validar esa necesidad que yo estoy teniendo. Otra bandera verde que podría llegar a mi mente ahorita podría ser también esta parte de respetar mucho quizás el contexto del que viene la otra persona. Es decir, la otra persona posiblemente no tenga las mismas costumbres, tradiciones que quizás yo tengo, ¿no? Y poder respetarlo y hablarlo, comunicarlo. De alguna forma también, es decir, y estas son cosas que uno va sintiendo, ¿no? Como toda esta parte muy intuitiva que uno va teniendo como de, ok, aquí me siento seguro o segura, aquí tengo espacio para poder comunicar cuando me siento muy triste, agobiada o, es decir, esto ya se iría a un red flag, como esta parte de si le digo algo va a explotar, ¿no? Es decir, todo lo contrario sería una bandera verde. Ok, qué lindo. La verdad es que estas cosas me parecen súper importantes, súper valiosas. Yo creo que otra de las cosas que también uno puede agregar a esta es el hacer todas esas preguntas de las que uno tiene miedo. Porque si uno tiene miedo es por algo. Y si uno las comparte, pues uno puede saber. Para mí, a lo largo pues, de la terapia con los pacientes, me he dado cuenta que una pregunta importante y fundamental puede ser el tema de la fertilidad, por ejemplo, Sí. cuando son novios. Porque a veces uno pensaría de que, bueno, pero somos novios y ¿por qué estás pensando en Sí. eso? Pero sí es importante el poder tener como un mismo camino o una misma Sí. idea, porque cuando pasa el tiempo suceden cosas y puede ser que ya uno piense en este tema de tener hijos, de formar una familia, y las cosas no se dan como yo esperaba y las relaciones se rompen. Sí. Entonces, qué importante puede ser este otro dato, ¿no? De estas otras preguntas, de tus contextos, como le decía, respetar los contextos familiares, pero también saber de dónde vienes, saber qué cosas han pasado, el conocer todas esas, no sé si las heridas de infancia, pero por lo menos saber qué cosas hay ahí en la Sí. mente de esa persona, de sus recuerdos de la infancia, de sus familias y de todas estas cosas que definitivamente son importantes para todos nosotros, ¿no? Una de las preguntas que nos hacían es sobre si cuando uno está en el noviazgo debe perdonar las infidelidades. Ok, esto es un tema importante, ¿no? Y es un tema algunas veces que es delicado, porque de alguna forma, es decir, cada pareja tiene su propia individualidad y yo pensaría que de alguna forma el poder también, y vamos a colocarlo de esta forma, ¿no? Estamos en un noviazgo, una de las dos partes pues no cumple a los acuerdos dentro del noviazgo, a este compromiso. Y claramente que hay conflictos, es decir, hay muchas heridas allí si una de las dos partes es infiel, pero es decir, de perdonar o no perdonar la infidelidad, yo pensaría que, es decir, muchas veces se dice, ¿no? Como yo jamás perdonaría una infidelidad y demás, sin embargo, sí es importante mencionar que así como hay ruptura, también puede haber espacio para reparar ciertas cosas, para mantenerse en la relación, es decir, las razones por las que haya sido la infidelidad es particular de cada quien, y es decir, cada dinámica de las relaciones es distinta, ¿no? Pero yo pensaría que muchas veces el perdonar, pues también puede ser una opción.
Ok, o sea, tal vez no cerrarse a la idea de, porque también depende, porque una de las Sí. cosas que nos preguntaban es, dentro de esta misma pregunta de infidelidad, es si los chats y los mensajes como escritos son Ujú. infidelidad o Ujú. no. Ok, ok, wow. Sí, es interesante, ¿no? La pregunta, porque, es decir, todo va a depender, ¿no? De quién es esta persona a la que la otra persona, pues, le está hablando, con qué intenciones también, pues, le está hablando a esta persona, qué tipo de mensajes son los que hay allí, ¿no? En ese celular, porque de alguna manera... cuando hay este tipo de mensajes, también hay quizás espacio para la desconfianza, para quizás, es decir, no tener como control, o no control, sino como desconfiar. Pienso que Ujú. desconfiar es la palabra adecuada. Hay espacios para esta desconfianza. Entonces yo pensaría que lo importante allí es abordar la incomodidad que uno tiene y también escuchar qué hay Por por la otra supuesto. parte. Por supuesto, porque a veces pasa también que uno, por ejemplo, y esto es algo que sé que ocurrió, uno manda emojis y a veces uno manda emojis de corazoncitos y de cosas, pero a veces eso no significa nada, es un amigo, es una amiga. Y conozco a esta persona que se molesta con su pareja porque le envió un corazoncito a una amiga, pero ella no sabía con quién era el chat. Y se formó todo un conflicto, ella sin escuchar lo que él quería decirle, y al final, pues ambos conocían a la persona, fue algo súper indefenso. Y cuando yo le hacía la pregunta a ella me decía, bueno, yo también uso ese emoji, pero es que ¿por qué lo usa él? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer cosas, nuestra pareja no las puede hacer? Yo creo que también eso es importante, el poder tenerlo claro, ¿no? Sí, yo pensaría que de alguna forma, claro, y por eso como la importancia de comunicar, expresar las expectativas, lo que para mí funciona, lo que no funciona, porque yo pensaría que otra situación que puede ocurrir dentro de las parejas o noviazgos es que existe como mucha necesidad de poder controlar lo que sucede dentro del noviazgo, Sí. como mantenerlo allí para que entonces nada pueda como romperlo, nada entre, nada cruce y de alguna forma se queda como todo aislado, ¿no? Ujú. Y que esto también puede detonar muchos conflictos. Quizás esto también puede llevar a monotonía, es decir, estar como encerrados en una cápsula puede llevar a toda esta parte muy monótona que también deja de lado toda esta pasión que puede estar dentro de este triángulo, ¿no? Claro. Nos llega otra pregunta Ok. sobre las salidas con amigos y amigas Ok. de una de las partes de la pareja. Ok. Yo pensaría que las amistades, es decir, las amistades, lo social es algo muy importante pues en la vida del ser humano. De alguna forma, quizás poner acuerdos, ¿no? Poner sobre la mesa, ok, la verdad es que cuando vas a salir y demás, hay momentos en los que me siento incómoda, quizás, es decir, no me gustaría cuando sales tan tarde, que no sé qué es lo que pasa. Hay varias opciones que se pueden hacer, ¿no? Alguna de ellas podría ser quizás conocer a los amigos con los que va a salir, familiarizarse, quizás salir alguna vez con la pareja, para poder entonces conocer, ok, quiénes son estas personas, quizás ponerle cara, ¿no? Porque si no, todo queda muy a la imaginación y que no sabemos hasta dónde llega como esta parte de la imaginación, porque algunas veces puede ser como hasta persecutorio para la persona que está Claro. teniendo como estos pensamientos de desconfianza hacia la pareja. Y yo creo que también, pues, importante cuando está este tema del salir con los otros y tal, porque también uno escucha como que es que salía con las amigas y Sí. las amigas estaban en esto y lo otro. Entonces, pues sí, uno también, o sea, como esa otra parte, ¿no? La que Sí. está saliendo, Ujú. el poder respetar, porque si Sí, ustedes quieren estar en una totalmente. pareja, con una pareja, pues uno los tiene que respetar, si no, ¿para qué generar todo este compromiso y Sí. este tiempo? Porque tener pareja también es utilizar tu tiempo, tu tiempo de vida. Sí. Entonces, qué importante puede ser que nosotros, cuando sea el momento, cuando estemos listos, cuando creamos que estamos preparados emocionalmente, no digo que en todas nuestras áreas de la vida, pero emocionalmente para poder compartir la vida con otro, que lo podamos hacer pero de la manera más saludable, porque al final una relación debe darme salud. Sí,
Estas Sí. relaciones a veces que son un poco tóxicas, como nos comentaban hace un rato, lo que nos hacen es darnos más preocupaciones y al Sí, final nadie quiere totalmente. estar preocupado así. Totalmente. La verdad es que me gusta mucho lo que acabas de mencionar de las relaciones deben dar salud, porque yo creo que resume realmente todo lo que hemos conversado acá, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Una de las cosas más importantes siempre que uno haga en su vida, pues es eso, tener esto. Y ahorita que decías esto, acabo de recordar un comentario que me decían alguna vez de una chica que me decía, sé que realmente esta es la pareja con la que yo quiero estar, porque no me dice que yo trabajo tanto, no me dice que yo quiero hacerlo todo, sino que me impulsa a hacerlo mejor. Y ella decía que encontraba como esa seguridad Sí. bajo ese contexto, ¿no? Entonces, hablando y llegando un poco a la línea de lo que tú has estado comentando de las banderas verdes, las banderas rojas, creo que son estas pequeñas cosas las que a veces hacen pues que nosotros nos vayamos dando cuenta realmente cómo encontrar a esa persona y cómo mantener una relación, un noviazgo, ¿no? Que además de todas las cosas que hemos estado hablando, tiene que mucho que ver con nuestros valores, con la parte moral, con la parte ética y cómo todas esas cosas se relacionan a mi persona, porque al final vamos a encontrar una pareja que no tiene que ser igual, porque yo pienso que somos tan igual, eso es muy aburrido, pero que tengamos cosas en común y que podamos ir conociéndonos con el tiempo, pero sobre todo que podamos querernos de una bonita manera, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, desde los más pequeños hasta las personas más grandes, sin importar la edad. Yo en algún momento hice una pregunta de la edad, pero porque pienso que alguien por ahí podrá tener alguna pregunta de esto, pero al final son relaciones, al final es abrir tu corazón al otro, es estar en este contacto con otra persona y todo lo que esta otra persona pueda brindarte y tú brindarle a ella. Darena, danos recomendaciones entonces para los que están en este proceso del noviazgo o los que quieran entrar en un proceso de noviazgo. Sí, algunas de las consideraciones o tips que les puedo dar es primero que pregunten, que no tengan miedo a preguntar, es decir, muchas veces decimos como no, es que ahorita pues no hemos entrado al noviazgo, ¿no? Hay ciertas cosas que no puedo preguntar porque quizás es muy intrusivo. Pues no, es decir, realmente toda esta intimidad, toda este conocimiento que puedas tener del otro va a salir una vez lo preguntes, porque hay ciertas cosas que se quedan en el aire y no se preguntan. Algún otro tip es que de alguna forma, es decir, podamos expresar nuestra necesidad, pero también entendiendo que la otra persona también tiene su necesidad, también tiene sus expectativas, también tiene su contexto y que es importante que, es decir, sentirnos valorados, pero también valorar lo que la otra persona trae. Yo creo que también es importante de alguna forma diferenciar que cuando entramos a una relación, pues nuestros padres, porque en algunos casos puede ser así, nuestros padres no están entrando a esa relación con esa persona, solamente nosotros, ¿no? Porque muchas veces prestamos como mucha atención, y no solo a los padres, sino a las amistades, lo que nos dicen y tal y cual, y como allí tener la posibilidad de escoger qué cosas, pues quizás la otra persona me está diciendo desde su contexto y no me pertenecen, y tomar las decisiones por individualidad, ¿no? Sí, yo creo que eso que acabas de comentar es súper importante, ¿no? El tema de que no son otros los que están en la relación, sino que es uno el que está en ella. Y esto me lleva a mí a recordarles que si ustedes tienen alguna situación con su pareja, vayan donde personal idóneo a preguntar. Porque a veces uno le hace preguntas y uno le cuenta a unas terceras personas y allí no hay nada bueno. Es igual que, bueno, algunos otros temas que hemos estado hablando, mejor pregúntele a las personas que son, porque uno le empieza a preguntar a la tía, a la prima, a la amiga, a la otra, y al final todo el mundo se entera de la situación y no hay una resolución de conflictos o lo que sea que tengamos que tener en ese momento. Entonces es súper importante que nosotros podamos compartir la información con personas que sabemos que nos van a dar un feedback, que nos va a servir y que nos va a ayudar. Bueno, yo estoy sumamente contenta de que podamos estar en este espacio. Te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como PSIC, Darena Victoria, y también yo estoy muy agradecida de estar acá con ustedes por la invitación y espero estar en otros capítulos también. Por supuesto, me encanta cuando la gente se invita. La verdad es que era mi siguiente comentario, pero bueno, ya sabemos que quedamos entonces con esa invitación. Ahí pueden ver y han visto durante todo el programa SIC Darena Victoria.
para que la puedan encontrar en redes sociales. Tiene una red social muy nutrida, con muchísima información. Realmente te admiro por todo el material que subes en las redes, Gracias. que creo que es súper valioso y súper importante, porque como les digo, es una fuente para nosotros poder saber dónde qué profesional podemos ir, porque uno va viendo las diferentes cosas que tienen y así uno mismo pues, va revisando y se va dando cuenta. Así que ya saben, a través de, de esta cuenta de Instagram pueden conocer más de nuestra invitada, y también pues si necesitan algún espacio de citas o algo, ahí también lo pueden Así es. conseguir. Muchísimas gracias, Gracias por a estar con ustedes. nosotros una vez más, y bueno, igual a ustedes muchísimas gracias a Yanio y a Samir que están en los controles, y pues que tengan muy buenas noches. Recuerden que el programa queda grabado en el YouTube de Radio Claret para que lo puedan volver a ver y para que se lo inviten, se lo lleven, se lo manden a todos sus amigos, a todas esas personas que están ahorita mismo en algún noviazgo, o esos amigos que ustedes saben que están pasando por una relación tóxica. Mándenles el enlace para que ellos puedan aprender muchísimo más, y aquí en compañía de nuestra especialista. Así que no se pierdan el próximo miércoles, mucha más información aquí en Sanamente. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.